algún contacto con la comunidad de Venta Prieta? No, lamentablemente no, pero yo he seguido la historia y realmente si ellos lo eran o no, después de 3 generaciones ellos han sido por la comunidad. Y yo soy una persona que soy más bien liberal y creo que una persona que desea ser judío no le debemos cerrar las puertas, si es sincero, no hay doble intención. Pero no hay por qué mentir y decir yo soy hijo de descendiente de conversos de la Inquisición y de no sé qué. Si usted realmente lo es y demostrarlo es muy difícil porque tiene que hacer una genealogía. Y conozco muy pocas personas, de hecho conozco a 2 personas nada más que lo han logrado. Una de ellas ya se había convertido antes de poder probar su genealogía. Hay muchos y sabemos mucho, por ejemplo los chuetas de Mallorca sabemos que son judíos y han sido reconocidos como judíos, pero ellos prefieren seguir siendo católicos, saben que son descendientes de judíos, se conocen los apellidos, pero no quieren volver al judaísmo. Suceden 3 cosas, personas que dicen, yo soy descendiente de judíos, yo vuelvo al judaísmo porque es la venganza de lo que le hicieron a mis padres. Hay otras personas que dicen, muy bien, muy orgulloso de tener sangre judía, pero yo practico mi religión, soy esto, solo tienen todo el derecho. Y hay personas que me dicen, yo desciendo de judío, pero eso a mí no me importa, yo soy católico, soy pentecostal, soy bautista, perfecto. Una cosa es el estudio del criptojudaísmo desde el punto de vista católico y otro es desde el punto de vista religioso. Un rabino tú no le puedes explicar esto así como así porque te va a decir, si tú no tienes un seguimiento por línea materna, entonces no eres judío. Aquí tenemos que establecer el balance, con quién estamos hablando. Un rabino tiene una halajá que dice tal y tal cosa y un académico pues le interesa el estudio del fenómeno del criptojudaísmo o de los descendientes de conversos. Son 2 ramas completamente diferentes y no los podemos mezclar. Pero en el medio hay toda una serie de personas que con toda intención de entrar dentro del judaísmo están diciendo yo soy Bene Anusim, yo soy sefaradí, yo soy no sé. Tuve una discusión hace poco con alguien de aquí de México, me dice yo hablo ladino. Le digo, ¿cómo tú puedes hablar ladino? Ladino es una lengua que se hizo en el Imperio Otomano de todos los refugiados y donde se mezcló castellano, que fue el principal, aragonés, catalán, portugués, italiano, francés. Tú no hablas ladino. No, pero mi abuela dice tal palabra, mi abuelo dice tal no sé qué. Le digo, ellos no hablan ladino. Ellos mantuvieron, especialmente en zonas rurales, frases y palabras del castellano antiguo que no se usan en otros lados o que ya cayeron en desuso. Hoy en día es prácticamente imposible porque la radio, la televisión y los medios de comunicación hacen uniforme una lengua. Por ejemplo, en ladino nosotros tenemos una palabra que usan los mexicanos, no se usa en el resto. Mesada. Mesada en ladino es el salario que usted recibe mensualmente. Eso en el resto de América no se usa. Pero eso no significa que es ladino. Es castellano antiguo que se usa en México y se usan por los ladinos hablantes. Entonces, esto no yo soy ladino, yo hablo ladino. Eso no es ladino, no llegó a América ni los Bene Anusim, los que salieron de España o Portugal nunca aprendieron ladino. El ladino es una lengua que se forja en el Imperio Otomano entre los refugiados que llegan, unos primero de España y otros después escapados de Portugal cuando hubo la expulsión o a través de Italia. Muchos llegaron a través de Francia, habían comunidades escondidas en Bordeaux, en Bayona, en otras ciudades. Eso es todo una odisea que es muy largo de contar. Pero el ladino nunca llegó a América hasta que no llegaron los primeros sefaradíes desde el Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Realmente el ladino se transformó, tuvo la evolución de la lengua, a tal punto que 50 años después las personas que vivían en España ya no se entendían con los que hablaban ladino. Y lo que hizo el ladino
un idioma más homogéneo dentro de las múltiples ciudades y juderías, fue la publicación de la obra literaria mayor del ladino, que es el Meam Loess. Pero eso fue lo que consolidó la lengua, y la lengua después tuvo influencia especialmente del francés, porque la Alianza Israelita Universal entró en estas ciudades donde habían judíos y tratando de mejorar las condiciones de vida económica cuando la decadencia del Imperio Otomano, pues impusieron el francés. Y entonces usted escucha gente que todavía tienen la influencia del francés dentro del ladino. Entonces podemos decir que la forma en que se creó el ladino es la misma forma en que se creó el yiddish. Sí, porque el yiddish eran judíos que adquirieron la lengua alemana y mezclaban con el hebreo. En el yiddish hay mucho más hebreo que en el ladino. En el ladino tenemos hebreo y tenemos arameo, pero hay mucha más influencia del hebreo en el yiddish que en la lengua del ladino, del judeo español. ¿Me podrías dar nombres de personas de la época de la salida de la Inquisición, de la salida de España, de la Inquisición, que hayan sido influentes, gente influente en el mundo? Creo que el personaje que salió de España más influyente fue don Isaac Abravanel, que fue el ministro de la reina Isabel, y habían en la corte dos personajes muy importantes, Isaac Abravanel y estaba Abraham Senior. Abraham Senior era el tesorero, una persona muy mayor, y lo presionaron muchísimo para que se convirtiera, y finalmente se convirtió. O sea que justamente como lo que ocurrió en la judería, en los judíos la mitad se convirtió y la otra mitad salió. Isaac Abravanel, hay una carta que no estoy seguro de que sea real, en que él le dice a la reina Isabel que España no prosperará y que los judíos no la olvidarán. Es el personaje que para mí como historiador representa más la entereza de aquellas personas que prefirieron perder sus bienes, sus casas, sus tierras, las tumbas de sus familias por generaciones. Teníamos 1500 años de presencia judía en España, pero prefirieron salir al exilio y continuar con la ley de Moisés. Es muy interesante, en los documentos de la Inquisición se dice practicante de la herejía de la extinta ley de Moisés. O sea, la Iglesia Católica dice que la ley de Moisés se extinguió y que ellos son el nuevo Israel. Se habla de que si Martí, que si Colón fueron judíos. Bueno, Colón hay mucha controversia, pero para mí era el pensamiento colombino es netamente judío. El hecho de que Colón conozca la Biblia en la época de él, donde la Biblia era, en primer lugar, era prohibido traducirla a otra lengua. La Biblia no la podían poseer los feligreses. Eso es un fenómeno de hace 60, 70 años acá, que la gente puede leer la Biblia. El conocimiento bíblico de Colón no es de un cristiano, es de un judío. Las expresiones de Moisés, el conocimiento de los profetas, yo le expliqué anoche que hay una cosa que a mí me es muy convincente. Cristóbal Colón, cuando se refiere al templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, lo hace de forma judía. Él no dice Beit, que es casa, pero dice la primera casa y la segunda casa.
La destrucción de la primera casa, tantos años, de la segunda casa, tantos años. Y en esto historiadores y rabinos no coinciden. Para los rabinos el templo fue destruido en el año 68 y para los historiadores en el año 70, porque es la fecha que que dice Flavio Josefo que fue destruido. Pero es interesante que él se refiera a los años en que fue destruido tanto el primero como el segundo templo, según el cómputo rabínico y no según el cómputo histórico. Eso solamente lo hace un judío. Y nosotros cuando nos referimos a una persona que no es judía, la destrucción del templo, pero entre judíos nos decimos la destrucción del Beit HaMikdash o de la casa. Entonces eso es muy convincente. Luego Colón tiene una personalidad que si bien es un cierto mesiánico, como el hombre, él escribe, a las primeras personas que él escribe, cuando él está regresando a España, no es a los reyes católicos, es a las personas que sufragaron los gastos, es a Luis de Santángel y a Juan Sánchez. Fueron las personas que procuraron los fondos para esta expedición. Colón estuvo muchísimos años, desde 1884 en España, y nunca se aprobó. Pero ¿por qué se aprueba después de la conquista de Granada y a un mes después del decreto de expulsión? Y sabemos que Colón toda su vida se rodeó de gentes que eran o conversos o hijos de conversos. Todos los personajes grandes con que estuvo en contacto con Colón fueron los dos judíos que estaban en la corte y los demás, todos los conversos, los de la caballería, todo este grupo. ¿Por qué él tenía tan buena relación con ellos? Es porque algo había en común.